Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Educación y Cultura, el programa institucional del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca. Hoy queremos hacer un balance de los casi 3 meses en los que fueron suspendidas las clases presenciales en las instituciones educativas de todo el país para evitar la propagación del COVID-19. Por eso hemos invitado a docentes, directivos docentes, estudiantes, padres y madres de familia para que nos cuenten cómo ha sido este proceso ahora que debe hacerse desde casa. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Saludamos a la rectora Nelly Guayupe. Profe, muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Fabio, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y es un placer compartir con ustedes. Y hoy también nos acompaña la docente Diana González. Profe, muy buenas tardes. Muchas gracias al SUTEP por mantener este espacio vital, permitiendo que diferentes voces se puedan expresar de lo que es la educación en tiempos de emergencia sanitaria. Bueno, y hoy también nos acompañan los estudiantes Miguel, Paula y Daniel. Muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Listo, Fabio, muchas gracias. Hola a todos los televidentes. No, muchísimas gracias a vos, Fabio, por la invitación y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy también. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y finalmente saludamos a Isabel Olaya del Comité Ejecutivo de FECODE, a Libardo Dorado, presidente de la Unión Sindical de Directivos Docentes en el Valle del Cauca, y el licenciado Guillermo Ordóñez, presidente del SUTEP, del Sindicato de Maestros. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Fabio. Un cordial saludo para ustedes, para la organización sindical SUTEP. Buenas tardes, compañeros y compañeras y Fabio. Bueno, y iniciemos haciendo un balance de lo que han sido estos casi 3 meses de educación en casa o educación virtual, como algunos lo han llamado. Profe Isabel, ¿cuál es ese balance que se hace desde FECODE? El balance que hacemos de esta educación virtual, donde hemos llevado la escuela a un espacio de nuestra clase, de nuestras casas, ha salido a relucir las dificultades que existen en el sistema educativo colombiano. Desde el 2001 que se hace pues la reforma del Sistema General de Participación, cuando sale la Ley 715, con el acto legislativo 01 del 2005, con el acto legislativo 04 del 2007, se hacen unas modificaciones al Sistema General de Participación y nos disminuyen recursos para la educación. 348 billones de pesos le disminuyen al Sistema General de Participación, entre los cuales 195 le disminuyen a la educación, lo cual no permite esas condiciones dignas en nuestras instituciones educativas y hoy no permiten que la conectividad esté en todas las instituciones, sin excepción. Libardo y Nelly, ustedes como directivos docentes, ¿cómo evalúan estos 3 meses de trabajo en casa? ¿Estaban preparados para trabajar bajo esta modalidad? El reto es inmenso porque el magisterio no estaba preparado para trabajar con nuestros estudiantes desde sus casas por razones variadas. Entre ellas, no tenemos la logística, no tenemos la conectividad real y en un 100% para garantizar el derecho fundamental a la educación de nuestros estudiantes. El docente nuestro está preparado a dar las clases presenciales, porque para eso se formó. Nuestros maestros, algunos manejan la tecnología, pero otros no. Y tener que acceder, digamos, a manejarla, a enfrentarse y a proyectarle al estudiante una habilidad y un conocimiento de algo que no se manejaba también fue un reto. Eso ha sido un reto grandísimo para nuestros maestros, los cuales no estaban capacitados ni estaban familiarizados. Profe Diana, usted trabaja en Cali, la tercera ciudad más importante del país y que se supone tiene mayores facilidades de acceso a la conectividad y a la tecnología. ¿Cómo ha sido este proceso con sus estudiantes? Yo soy una maestra que tiene a cargo casi 300 estudiantes y le puedo decir que aproximadamente al acompañamiento que hacemos tenemos conocimiento de qué pasa con los 300,
pero que ellos puedan estar participando de los desarrollos alrededor de 150, un 50% de los estudiantes, teniendo en cuenta que es un contexto urbano, donde los jóvenes están cercanos a las tecnologías, donde hay conectividad. Entonces uno se cuestiona, en la ruralidad, ¿cuál puede ser el impacto? Bueno, Guillermo, y como ya lo hemos escuchado en las voces de los docentes y directivos docentes, el gobierno no le está garantizando a los estudiantes ni conectividad ni acceso a los equipos tecnológicos. ¿Qué pasa en el caso de los docentes? ¿Sí les está brindando las herramientas para que puedan desarrollar su trabajo desde casa? No puede ser que el maestro de sus recursos esté financiando el trabajo. Nosotros lo hacemos con todo la mística del caso y con toda la vocación del caso. Pero ha sido realmente difícil porque en este país observamos la inequidad sobre todo en zonas rurales donde la conectividad es cero, donde difícilmente hay señal para coger incluso la señal de celular. Entonces, esa inequidad también el Estado debe subsanarla, porque tanto a los maestros como a los estudiantes debe proveerles las herramientas tecnológicas y las plataformas para poder hacer una educación virtual. Bueno, ¿y qué opinan los estudiantes que llevan casi 3 meses recibiendo clases desde casa? Empecemos contigo, Daniel. Nos damos cuenta que, por ejemplo, aquí en Cali, los colegios del Oriente, que son los colegios fundamentalmente donde se ubican los estudiantes de estratos 1 y 2, la mayoría de estudiantes no tienen condiciones para ni siquiera asistir a las clases virtuales o ni siquiera para realizar las actividades que necesitan de algún medio virtual, ya sea Word, Excel, PowerPoint o alguna plataforma virtual. Desde los grados más inferiores hasta los grados superiores e incluso las técnicas no tienen las condiciones, ya sea internet, ya sean medios virtuales, ya sea un computador, y entendemos claramente que si bien se tiene un celular, el celular no es un medio, digamos, el más propicio para recibir clases o para enviar trabajos. Si bien nosotros se supone que somos la generación de la virtualidad y que estamos más duchos en el tema, pues realmente a la hora de entrar en plataformas que nunca hemos usado, pues la cosa se vuelve más compleja. Son plataformas que se pueden volver muy engorrosas, digamos, a la hora de empezar a subir los trabajos, a la hora de empezar a recibir las clases de manera virtual. Además de que hay que tener en cuenta que los profesores tampoco están siendo, digamos, capacitados de la manera más adecuada para empezar a dar clases de manera virtual. Como estudiantes, pues a mí me falta que yo a veces en el salón el profesor decía algo y yo, profe, bueno, ¿y esto por qué es así? Yo creo que esto no es así. Me sentaba a charlar con mis compañeros sobre la clase que habíamos tenido la hora antepasada, las dudas que yo tenía, llegaba al profesor en el pasillo y le decía, profe, vea esto cómo es, le mostraba el cuaderno o algo, y pues las relaciones pues interpersonales, sociales con las que uno vive con los compañeros, padres de familia, pues obviamente uno extraña eso porque se han visto muy cortadas y pues ya no se interactúa de la misma forma. La escuela es el lugar donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, conceptos. Importante en la escuela no es solo trabajar, es también crear lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es unirse. Paulo Freire. Y también tenemos las voces de los docentes, estudiantes y madres de familia de la zona rural. Agradecemos a los maestros y maestras de la subdirectiva de Palmira que recogieron estos testimonios. Durante estos 3 meses he trabajado aquí en la zona rural con mis estudiantes únicamente por vía WhatsApp, ya que aquí se ha dificultado que muchos estudiantes puedan acceder a la conectividad y a los equipos para poder trabajar. Generalmente por familia tienen un celular a veces para varios hermanos, aunque en la institución se ha proporcionado tabletas y computadores, igual el asunto de conectividad sigue muy complejo, entonces se envían guías cada 15 días en archivo PDF vía WhatsApp para que los estudiantes puedan acceder a eso, y ellos se están comunicando también vía telefónica o vía WhatsApp con los docentes. No sé si es posible que los estudiantes puedan aprender bajo esta modalidad únicamente del uso del WhatsApp. Yo creo que cuando el ministerio habla de eso se está lavando las manos también un poquito de poder garantizar a los estudiantes una buena conectividad para el uso de plataformas, para el uso de todos los recursos tecnológicos que sí fortalecerían el aprendizaje de los estudiantes en ese momento de pandemia. Ha sido un poco aburrido y frustrante porque no es lo mismo estudiar virtual
que hablar directamente con los profesores y que nos expliquen directamente y podamos aprender mejor. Y también que nuestros padres tampoco tienen la paciencia que nos tienen los profesores a la hora de explicarnos. Lo que extraño más de mis compañeros es compartir con ellos, charlar con ellos, jugar con ellos, como sentir un sentimiento de amistad en nuestro corazoncito. Con los profes es como estar con nuestra familia, que se siente uno abrazado por alguien, que nos enseñan casi en todo. Al igual que yo, hay muchos padres que trabajan, padres o madres que trabajan. Por ese motivo no tienen mucho tiempo, mucha disponibilidad para ayudar a sus hijos con las tareas. Para nosotros, especialmente para mí, ha sido todo un reto estudiar en esta pandemia o ayudarle a nuestros hijos, porque nos ha tocado hacer de madres, de profesores a la vez. Nosotros vivimos en la zona rural, entonces se nos ha complicado un poco porque es mala la red para la conexión. Equipos tecnológicos, nosotros tenemos solamente el celular. Es importante el acompañamiento de los padres o de quien esté a cargo de ellos en casa, porque el estudiante no está acostumbrado a hacer su trabajo solo o de manera autónoma. De pronto algunas dificultades que se han presentado es la falta de la conectividad de algunos estudiantes, ya sea por la mala señal, la ubicación donde se encuentran, o también porque se les acaban los planes de datos a los padres de familia. Sin desconocer todas las bellas intenciones que tienen los padres de familia al acompañar este proceso, es necesario tener en cuenta varias cosas. Primero, esos estudiantes que no logran acceder a esta información por problemas de conectividad. Segundo, esos estudiantes que son hijos de familia donde los adultos laboran todo el día y solo en la noche tienen la oportunidad de hacer un acompañamiento a sus hijos. ¿Qué pasa con estas dos poblaciones? Pues que se están viendo gravemente afectadas por el desequilibrio que hay en comparación a las familias que de pronto tienen la oportunidad de que un adulto acompañe constantemente en la realización de los deberes a los niños. Educación y cultura. El Ministerio de Educación Nacional implementó, además de plataformas digitales, programas de radio y televisión. ¿Pero han sido efectivas estas medidas para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes? Empecemos con usted, profe Diana. El gobierno nacional ha tenido una postura absolutamente burocrática de escritorio, donde todas las medidas que ha tomado lo ha hecho al margen de la participación de la comunidad, donde tenemos que incluir padres de familia, donde tenemos que incluir rectores, donde tenemos que incluir profesores. Quizás ha llamado a algunos, muy pocos, para que le hagan el comité de aplauso, mas no para tener en cuenta un balance real de las problemáticas y necesidades. Entonces, se ha inventado programas de radio y de televisión cuyo impacto es casi nulo. Y se inventa decretos y demás y habla de flexibilización de calendarios, pero desconoce la autonomía escolar, los diversos proyectos educativos institucionales, los énfasis, y desde ese punto de vista, cada decisión que toma, en vez de apoyar los procesos, los dilata. Como directivos docentes, ¿ustedes qué opinan de estas medidas? De nada sirve que el ministerio haya sacado plataformas digitales, haya sacado programas, haya dicho a través de la televisión vamos a hacer el programa del profe en casa y entonces se le va a llegar, a través de la radio se le va a llegar. Pero ¿cuándo contaron con los maestros? Y después viene y pretende decir, hemos dado esto, dimos lo otro y nos fortalecimos acá. Pero en realidad, ¿será que eso era lo que nuestra comunidad necesitaba? ¿Será que esos recursos y ese esfuerzo hecho desde un escritorio es el contexto de una casa de familia? ¿Será que nuestra población colombiana, esos contenidos eran los que necesitaban? En estos momentos podemos decir que la deserción escolar es alta. Y es alta por la sencilla razón
de que como no podemos garantizar que el 100% de los niños tengan conectividad y por ende les llegue el proceso de formación que estamos implementando a través de las TICs, es lógico que esos niños y esos padres de familia han desestimado el valor que tiene la educación en estos momentos. Esos niños brillan por su ausencia en la institución educativa. Ahí tenemos problemas enormes. Voy a dar un solo ejemplo. La institución educativa Santa Fe se vio diezmada en su cobertura y ya la Secretaría de Educación le está pidiendo que entregue un coordinador. Y nosotros le estamos diciendo a nuestro secretario de Educación encargado, gran maestro, amigo, William Rodríguez, que no es justo que en medio de la pandemia y la crisis nos estén pidiendo que entreguemos maestros y que entreguemos coordinadores, por favor. Profe Isabel, ¿cómo entender que la comunidad educativa que conoce el contexto y que debería participar en la construcción de propuestas para enfrentar esta situación por la que atraviesa la educación no sea tenida en cuenta? Este gobierno gobierna de espalda para el pueblo y gobierna de frente para la banca, para las multinacionales y para las empresas privadas. El gobierno se ha dedicado a sacar una gran cantidad de decretos, de directivas, de circulares que en nada favorecen a la calidad educativa. Hoy tenemos más de 3 meses, donde estamos exigiéndole al Ministerio de Educación una reunión con el ejecutivo de FECODE para hacer el análisis de toda esta situación y se ha negado. Mire, decirles que el día 4 de junio y el 11 de junio realizamos unas movilizaciones virtuales y unos plantones, cumpliendo pues con los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, del distanciamiento social, de los elementos de bioseguridad, donde estábamos rechazando pues toda esta arremetida en contra del pueblo colombiano. Y cuando hacemos la primera movilización, ahí es que la ministra se comunica con nosotros y dice que nos vamos a reunir, estamos esperando cuándo es el llamado para esa reunión. O sea, si no nos movilizamos, si no nos rechazamos con beligerancia, como siempre lo hemos hecho, el Ministerio de Educación no nos llama. Una cita semanal con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación del Valle SUTEB. La información sindical, la actualidad educativa y las artes. Educación y cultura. Profe Diana, para nadie es un secreto que el trabajo en casa ha traído una sobrecarga laboral. Pero ¿cómo es esta situación en el caso específico de los maestros y maestras? Hay mucha mayor carga laboral porque cuando se trabaja en la presencialidad es más fácil manejar los aprendizajes colaborativos. Es posible que por estos medios estos se puedan desarrollar, pero no estamos asociados a esos procesos. En corto tiempo tuvimos que hacer formaciones intensas de herramientas tecnológicas y ponerlas a funcionar sin tener la experticia suficiente. Pero adicionalmente ya lo que pronto antes trabajabas en grupos, ahora individualmente debes revisar la producción de los estudiantes. Entonces son horas contestando mensajes de WhatsApp, dando la confirmación de las recibidas por el correo electrónico, entrando a las plataformas oficiales de las instituciones educativas que resultan deficientes porque además no se habían contratado para desarrollar todo un proceso de aprendizaje. Todas estas situaciones, por supuesto, nos están haciendo tener jornadas mucho más extensas de trabajo, ¿sí? Y nos están generando pues unas condiciones de estrés laboral alto. No es solo el momento de la virtualidad cuando hacemos la clase a través de estos medios, el Zoom, el Meet, no, es el mensaje de WhatsApp, es el mensaje de texto, es el correo electrónico, es la llamada que te entra, entonces todos esos factores te han multiplicado.
Pero fuera de eso, entonces viene el ministerio, vienen las secretarías y que manden las evidencias del trabajo que se está haciendo en casa. Entonces, a llenar formatos identificando qué se hizo, cuántos se conectaron, quién no se conectó, qué trabajo hice para encontrar a ese que no se conectó. Es algo absurdo. Además del Ministerio de Educación Nacional y la presión de las Secretarías de Educación para mostrar resultados, se le adiciona el tema de las IAS. Estamos hablando de la Contraloría y la Procuraduría, que ya han empezado a requerir a las Secretarías de Educación y a los rectores directamente para que respondan cuestionarios y preguntas de cómo se está garantizando el derecho fundamental de la educación a los niños y a los jóvenes. Y esto es un tema muy estresante, porque así como presiona el Ministerio, la Secretaría de Educación y las IAS, se vuelve un efecto dominó, en el sentido de que los rectores tienen que bajar y descargar todo ese cúmulo de requerimientos. ¿A quién? A los coordinadores y a los maestros. Es cierto que se ha doblado el tiempo de trabajo de los maestros, pero también entendamos que el tiempo de trabajo de los directivos docentes también. Hay una sobrecarga laboral que está generando estrés y ansiedad en los maestros y maestras, y a esto se suma que Cosmitet ni antes ni ahora está garantizando una atención médica digna y de calidad para los docentes. Guillermo y Libardo, ¿cómo ven ustedes esta situación? Nosotros seguimos diciendo que Cosmitet, en el caso del Valle del Cauca, presta un mal servicio de salud. No se compadece con toda la plata que nosotros aportamos a este operador con el servicio que presta. No puede ser admisible que citas médicas las estén sacando por una llamada en 5 minutos. Eso es inadmisible. Tiene que haber todo un andamiaje de salud porque para eso estamos pagando. Sabemos que la salud del magisterio es precaria. Y si antes de la pandemia estábamos en esa precariedad, dígase ahorita, cuando los maestros y los directivos docentes, los temas de tensión, de preocupación, han hecho de que esos problemas de salud preexistentes se agudicen. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión, transformar para el mañana el hombre de mi nación. Es evidente que la pandemia ha agudizado la crisis de la educación pública y que la desfinanciación a la que ha sido sometida por años ha creado una brecha tecnológica y de conectividad que hace imposible la implementación de la educación virtual a pesar del compromiso y el trabajo que realizan los docentes. El Ministerio de Educación ya anunció el regreso a clases bajo la modalidad de alternancia a partir del 1 de agosto. ¿Pero está preparado el país para regresar a clases? De este tema seguiremos hablando en la segunda parte de este programa. Así que los invitamos para que nos acompañen el próximo lunes 22 de junio a las 6 de la tarde por el canal regional Telepacífico. A quienes a diario hacen de la enseñanza un encuentro con la vida, la creatividad y la alegría. A quienes enseñan a leer el mundo y a pronunciar la palabra. A quienes a través de su lucha en defensa de una educación pública y de calidad también están enseñando a construir una sociedad democrática, justa y en paz. Con paleta y acuarela pinta el maestro de escuela, cuando su mayor pasión es enseñar.